En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Sandra León. Bueno, seguimos en La Noche de Cuesta y abrimos una sección que ya desde antes de que aterrizáramos en las noches de esta sintonía, las noches de radio, considerábamos en este equipo imprescindible. Ni olvido ni perdón. Una sección dedicada a recordar a las víctimas del terrorismo, pero también a desmontar a todas esas personas que están hoy en las instituciones, a todos esos proetarras, a los terroristas y también a todos aquellos que les blanquean. ¿Y qué quieren que les diga? Pues después de lo que hemos visto estos días con Inés Hernán en la Academia de Operación Triunfo, pues una llega a la conclusión de que esta sección es más necesaria que nunca, ¿no? Porque si ya de por sí es triste que a nuestros jóvenes hoy en día en los colegios, en los institutos, no se les hable prácticamente nada de ETA, pues que al final la única información que reciban sean pues la que les da, por ejemplo, esta periodista en un programa de televisión, que es que la izquierda Abertzale era pacifista, pues como les digo, me parece indignante, ¿no? Y si yo me siento así y si yo he sentido impotencia estos días, no me quiero ni imaginar pues qué habrán sentido muchas víctimas del terrorismo. En fin, don Carlos Urquijo, muy buenas noches. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches. Bueno, ya hemos hablado de este asunto largo y tendido, pero insisto, qué necesaria es esta sección, ¿no? Pues sí, sobre todo cuando el problema es que hoy hay tanta gente que ignora lo que fue ETA y lo que fue el terrorismo, y como decía, el problema es que hoy cualquiera o a cualquiera se le presta un micrófono y un altavoz desde el que además se dedican a pontificar sin tener ni idea, ¿no? En este caso es esta señora que dices que es periodista. Desde luego, si es periodista está muy mal informada, y antes de decir los disparates que ha dicho delante de esos jóvenes de Operación Triunfo, pues debería haberse informado un poco, ¿no? De qué es ETA y de qué es eso que ella llama la izquierda Abertzale, que no eran sino las fuerzas auxiliares de una banda terrorista. Bueno, el problema es que, decía yo, periodista, realmente ella es presentadora, ella creo que es abogada de profesión, pero bueno, eso también es un poco el problema que tenemos hoy en día. Además, tampoco es que yo sea muy defensora de los periodistas, pero al final es verdad que hoy en día cualquiera salta de influencer, como se dice hoy en día, pues a ser un icono y una referencia para muchas personas. Y en este sentido, pues por eso a mí me parece muy triste que al final, lo que yo decía, que los jóvenes hoy en día no reciban información de ningún tipo sobre ETA y que lo reciban de esta persona. Pero en fin, como digo, para eso está esta sección, ni olvido ni perdón. Hoy creo que vamos a hablar de 16 asesinatos, si no me equivoco. También vamos a desenmascarar a Gochón Elizburu, que es responsable de comunicación de Sortu, y vamos a comentar varias noticias de actualidad, porque en la última semana ha habido, desgraciadamente, varios ataques de Sortu. Hemos tenido que presenciar la reacción, una vez más, nauseabunda de los proetarras. Y luego también hemos tenido, Carlos, la oportunidad de escuchar estos días muchos discursos, ¿no?, del entorno proetarra con motivo del Día de Navarra, del Día del Euskera y del aniversario de la Constitución, que yo creo que nos sirven un poco pues para tener bien claro dónde está cada uno, ¿no? No sé por dónde quieres que empecemos, Carlos. Pues mira, Sandra, si te parece, yo suelo siempre comenzar con Carlos por orden cronológico, y si te parece vamos a seguir ese formato, y por lo tanto digamos que lo más antiguo dentro de lo reciente, porque fue el martes de la semana pasada, el día 2, comentando esos ataques de Ernai, que son las juventudes de Sortu, y algunos incluso reivindicados directamente con un vídeo a través de las redes sociales, ¿no? Porque luego es verdad que además de este que voy a comentar, en la sede del PP en Bilbao ha habido otros en Vitoria, con pancartas con dianas, con las fotos de Ayuso, del secretario general del Partido Ayuso Socialista es comodín, como de digo Santiago yo. Abascal, y también se han vandalizado las placas que se colocaron recientemente en Durango en homenaje y en recuerdo a las víctimas del terrorismo. Llevaban, yo creo que apenas 2-3 semanas y ya las han pintado y las han vandalizado, ¿no? Pero concretamente en relación con este ataque reivindicado por Ernai, repito, las juventudes de Sortu, en la sede del PP en Bilbao, en la que arrojaron pintura, hicieron algunas pintadas, ha habido una declaración de una tal María del Río, que es la portavoz de Bildu en el Ayuntamiento de Bilbao, que dice que ha condenado este ataque. Y ahora voy a leer lo que ella dijo, a ver si esto se puede entender como una condena, ¿no? Ella dice que muestra su rechazo porque este tipo de hechos no hacen sino contribuir a la campaña de victimización del bloque reaccionario.
Es decir, esta es la condena de la portavoz de Sortu, los mayores de este grupo juvenil terrorista, y que dice que no está mal lo que se ha hecho, sino que está mal porque contribuye a victimizar a lo que ella llama el bloque reaccionario, ¿no? Es decir, la víctima, la que ha sufrido el ataque, es el reaccionario y no el cobarde que ataca la sede de ese partido político. Eso es un poco lo que ellos llaman condenar un ataque de este tipo. El siguiente, otras declaraciones en este caso, al día siguiente, el miércoles, en Pamplona, con motivo del Día de Navarra, el Día de San Francisco Javier, que participaron fundamentalmente Arnaldo Otegi, la portavoz de Bildu en el Parlamento de Navarra, y Otegi se reivindicaba a Bildu, dijo concretamente, como garantía de ejemplaridad y honestidad política, y se refería, me imagino, con este tipo de declaraciones, a todos los escándalos relacionados con las comisiones ilegales cobradas por gente del Partido Socialista, o quién sabe si por el Partido Socialista, ¿no? Y que de hecho parece que han tenido su origen en el túnel de Belate en Pamplona, ¿no? Y a mí me resultó curioso que Arnaldo Otegi se presente como garantía de ejemplaridad y honestidad política, es decir, que critique el cobro de comisiones, que eso le parezca condenable, pero que le parezca absolutamente aceptable el haber asesinado a 856 personas, ¿no? Él mismo secuestró a una persona. Es decir, yo no acabo de entender esta doble moral de la gente de Bildu, que se permite dar lecciones de ejemplaridad y de honestidad política, diciendo que ellos no tienen ningún corrupto en sus listas, cuando en sus listas precisamente han ido personas condenadas por delitos de terrorismo, como el propio Arnaldo Otegi, ¿no? Que pasó una serie de años en prisión por el secuestro de Luisa Baitoa, ¿no? Es que además, Carlos, él hacía estas declaraciones, Arnaldo Otegi, es verdad que lo circunscribía al tema de los casos de corrupción, ¿no? Y presumía de tener 0 casos de corrupción, pero luego hacía unas declaraciones más genéricas que daban vergüenza precisamente por lo que tú subrayabas, ¿no? Decía que la izquierda debe ser ejemplar porque si no la gente se aleja. Claro, ¿ejemplar en qué? ¿Solo en lo que te interesa? No, ejemplar en todo, y efectivamente, ¿qué puede haber peor que todo lo que ha hecho su partido y la banda terrorista de la que son herederos y de la que él forma parte, ¿no? Efectivamente, por eso es que hay que denunciarlo, ¿no? Porque es que a base de repetir este discurso y este mensaje y el anclamiento al que le somete el gobierno, considerándolos como un partido fundamental de ese bloque progresista y de cambio que auspició la moción de censura, pues la gente se va olvidando de lo que es realmente Bildu y quiénes están detrás de Bildu y dirigiendo esa formación política. Lo mismo que dijeron también el miércoles pasado, con motivo de la celebración del Día del Euskera, emitieron un comunicado en el que decían, entre otras cosas, que los ataques contra el euskera que se están impulsando en los últimos tiempos, ataques contra el euskera, llaman a simplemente que los tribunales den la razón a aquellas personas o colectivos que se sienten discriminados por la imposición del vascuence, ¿no? Y decían que no son más que un eslabón de una misma historia, y decían que declaraban o que daban por agotados los estatus jurídicos y las políticas lingüísticas vigentes en los que ellos llaman Euskal Herria, ¿no? Y hay que recordar que ese periodo que ellos declaran agotado, estos 40 años de imposición lingüística, tanto en el ámbito de la educación como de los medios de comunicación y de la administración, lo que han dado por resultado es que apenas el 40% de la población vasca se declara vascoparlante, ¿no? Un sistema educativo en el que ha desaparecido el modelo A, es decir, en el que el euskera era una asignatura más y el resto de asignaturas se daban en castellano. Eso ya no se permite elegirlo a los padres, ¿no? Y ya digo que a pesar de esos 40 o 45 años de imposición lingüística, los resultados son que en Álava solo se declara vascohablante el 30% de la población, en Vizcaya el 37%, y en Guipúzcoa sí son más personas, el 56%, pero porque siempre se habló, ¿no? Por lo tanto, que hablen ellos de ataque y de imposición cuando llevan 45 años imponiendo
y haciéndonos comulgar con ruedas de molino en zonas donde jamás se habla de euskera, no como consecuencia del franquismo, sino muchísimo antes ya se había perdido esa lengua. Si alguna vez se habló, pues no deja de ser un sarcasmo, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, y ahora tenemos la vista puesta mucho en Cataluña, pero es verdad que nos olvidamos de lo que hemos vivido durante todos estos años en el País Vasco, claro. Y luego también, Sandra, vamos con otra de las mentiras que a fuerza de repetirse parece que van calando en la sociedad, ¿no? Esto ha sido el anteayer, el El día de sábado, la con motivo del Constitución. aniversario de la Constitución. Ujú. Yo escuché unas declaraciones de la portavoz de Bildu en el Congreso, de Merche Aizpurúa. Aizpurúa, en la que decía, como ellos hablan, que Euskal Herria no tiene nada que celebrar y que la Constitución española no es sino un candado contra las aspiraciones nacionales de nuestro pueblo, decía, y no representa el sentir de la sociedad vasca. Y decía que fue un proyecto impuesto y cimentado en la impunidad del franquismo. Vamos a aclarar qué es eso de un pacto impuesto. Vamos a recordar cuáles fueron los resultados del referéndum constitucional del 6 de diciembre de 78 en el País Vasco. En Álava, concretamente con una participación del 59,3%, dijeron que sí a la Constitución el 72,4% de los alaveses que fueron a votar. 72,4%. Efectivamente. En Guipúzcoa es verdad que hubo una participación más baja, del 43,4%, pero de los que fueron a votar, que son los que realmente cuentan, el 64,6% votó a favor de la Constitución. Y en Vizcaya, con una participación similar, del 42,5%, dijo que sí el 73% de la población. Yo me tomó la molestia de ver lo que ocurrió en otras provincias y, por ejemplo, en Orense, que también fue ampliamente ratificada la Constitución, la participación fue del 39,4%. Y alguien dice que en Galicia fue rechazada la Constitución por eso, o en Tenerife con el 56,5% de participación, alguien dice que en Canarias se impuso la Constitución y fue rechazada. Por eso yo creo que de vez en cuando hay que recordar estos datos y estas cifras y ver que el apoyo fue mayoritario en el País Vasco a la Constitución, porque los que fueron a votar dijeron que sí. Si hubo gente interesada, como la gente del PNV, que no querían pasar por el voto a favor, pero querían que se aprobara la Constitución porque sabía que de ella se iba a derivar un concierto económico y un estatuto de autonomía absolutamente favorable para sus aspiraciones, eso es otra cuestión. Yeah. Pero mentir hablando del candado de la Constitución y de que es un pacto impuesto, eso es una mentira absoluta, ¿no? Y por eso creo que convenía recordar en el día de hoy, pues sí, y salir al paso de estas mentiras de Merche Aizpurúa. Y sobre todo porque además este gobierno que se le llena la boca de hablar de bulos, de fake news, bueno, pues aquí tienen una, ¿no? De todas formas, Carlos, a mí, yo no sé, supongo que a ti te pasará lo mismo, pero a mí escuchar a Merche Aizpurúa, da igual lo que diga, ¿no? Escuchar a una persona que al final está hoy en día en el Congreso de los Diputados vendiendo una cosa que no es, cuando realmente lo que estaba era señalando objetivos para que la banda terrorista les matara desde un periódico como era el diario Egin, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me da entre asco, rabia y no lo sé, pero esto es una de las cosas que es verdad que ya en este programa y en esta casa hemos repetido 1000 veces el currículum de esta señora, pero yo creo que hay que machacar, porque a mí me parece desde luego vergonzoso que a día de hoy todos los españoles estemos pagando un sueldo a esta señora. Bueno, estas son las consecuencias de los pactos de Rodríguez Zapatero en el final de su última legislatura, cuando ya se veía acogotado por la crisis económica, pues trató de ganar votos instando la relegalización de nuevo de un partido que había sido expulsado de las instituciones por el Tribunal Supremo en el 2003, ¿no? En 2011, aunque el Tribunal Supremo dijo que Bildu era una continuidad de ETA, pues bueno, el Constitucional, siguiendo órdenes del gobierno, pues determinó que podía concurrir a las elecciones y de aquellos polvos, pues los lodos de hoy. Sí, efectivamente. Me has quitado la frase de la boca. En fin, bueno, vamos a seguir porque hoy creo que nos querías hablar del responsable de comunicación de Sortu, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hoy ya vamos a dejar de hablar de responsables de Sortu
o de Bildu condenados, que lo hemos hecho en los últimos 14 programas. Hoy vamos a hablar de este señor, que como decías es el responsable de comunicación de Sortu, que en 2015 se enfrentó a una petición de pena de 2 años de cárcel por parte de la Fiscalía por haber participado en un homenaje a López Peña, que bueno, se le conocía más bien por el alias de Thierry, sí. Pero fue absuelto por la aplicación de una jurisprudencia determinada del Tribunal Supremo. Es decir, se libró de la cárcel, pero bueno, fue uno de los organizadores de ese homenaje, con lo cual, aunque no fuera condenado, pues da un poco la medida de quién es este individuo, ¿no? Pero ya digo que después de 14 programas hablando de condenados en la cúpula de Bildu y de Sortu, y ya empezamos a hablar de algunos que ya no han sido condenados, pero que tienen un pasado también bastante vergonzoso. Este señor fue juzgado por enaltecer al terrorismo con otras 7 personas, ¿no? Lo que pasa que al final, como dices, se libró. Efectivamente, la petición era de 2 años de prisión y, bueno, pues debieron encontrar algún resquicio dentro de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esta justicia que tanto rechazan y que tanto critican, pues permitió que eludiera el pasar por prisión después de haber sido uno de los organizadores y una de las cabezas visibles en ese homenaje a uno de los últimos jefes de ETA. Bueno, pues está bien, hay que recordar, como decimos, estos currículum para que a nadie se nos olvide que quienes están hoy en las instituciones y en los partidos que algunos se empeñan en blanquear, pues tienen un pasado que es imposible de olvidar, ¿no? Y mucho menos pues para las víctimas del terrorismo. Y precisamente vamos a terminar recordando a muchas de las víctimas del terrorismo, y hoy nos quieres hablar, creo que de 16 asesinatos, nada menos. Sí, efectivamente. Además, los últimos en Sabadell fueron especialmente curiosos por el número de víctimas, pero vamos a empezar, como hacemos siempre, por orden. El 3 de diciembre del año 2008, hace la verdad es que relativamente poco, aunque nos quieren hacer olvidar todo este tipo de cosas, sí. ETA asesinó en Azpeitia al empresario de la construcción Ignacio Uría. Le dispararon a bocajarro tres tiros cuando se bajaba del coche el camino de la cafetería en la que jugaba la partida de cartas con sus amigos. Hay que recordar que una de sus empresas participaba en la construcción de la Y vasca, a la que se opuso ETA y que cometió varios atentados mortales, y el de Ignacio Uría fue uno de esos. El 5 de diciembre del año 78 hubo un triple asesinato en San Sebastián. Ángel Cruz, que era policía municipal, estaba en un bar tomando el aperitivo con otros compañeros. 3 terroristas entraron en ese local y disparando a discreción le mataron a él y a otros compañeros más, concretamente a Gabriel Alonso, que era subcomisario de policía, y a José María Sanay, que era comisario de policía. El 6 de diciembre del año 80, en Lazcano, fue asesinado el hostelero Ignacio Lasa. 2 terroristas entraron también en esta ocasión en un bar que era de su propiedad, le hicieron ir hasta el comedor, allí cerraron la puerta y tras hacerle una serie de preguntas lo mataron de un disparo en la cabeza. El 6 de diciembre también, pero del año 85, en Arrasate fue asesinado el guardia civil Mario Leal. Se encontraba dentro de su vehículo en un aparcamiento cuando fue reconocido por 3 terroristas que en ese momento, al reconocerle, decidieron asesinarle y le dieron 7 tiros. El 7 de diciembre del año 84, en Galdácano, fueron asesinados 3 militares, concretamente un Francisco Javier Fernández, un teniente del Ejército de Tierra, Juan Fernández, teniente del Ejército de Tierra, y Luis Alberto Asensio, que era cocinero en el cuartel en el que prestaban servicio estos militares. Los terroristas hicieron estallar un coche bomba cargado con 20 kilos de goma 2 al paso de su vehículo, y fallecieron estas 3 personas. El 8 de diciembre del 83, en Cegama,
fue asesinado un vendedor de coches, Francisco Javier Collado, asesinado a tiros al salir del bar en el que acababa de terminar de jugar una partida de billar. Y como decía, el 8 de diciembre, tal día como hoy del año 90, en Sabadell fueron asesinados 6 policías nacionales haciendo estallar ETA un coche bomba al paso de un convoy de 2 furgones del Cuerpo Nacional de Policía que se dirigían a prestar servicio en un campo de fútbol en la celebración de un partido. Concretamente fueron asesinados Eduardo Hidalgo, Francisco Pérez, Juan Gómez, Juan José Escudero, Miguel Marcos y Ramón Díaz. Esos son los 16 asesinatos que recordamos hoy, estas víctimas del terrorismo, que tenemos la obligación de no olvidar, a pesar de que muchos no tengan ya ni idea de quiénes son ni de por qué fueron asesinados, que lo fueron por defender precisamente España y la libertad. Pues nuestro recuerdo y nuestro abrazo a las 16 familias de esos asesinados por la banda terrorista ETA. Y mira, lo decías tú al principio, ¿no? Comenzabas por el más cercano en el tiempo, ese asesinato de Ignacio Uría en 2008, porque es verdad que nos hacen creer que esto es, bueno, algo prehistórico, ¿no? Y realmente no hace tanto tiempo que ETA estaba matando. Así es. Bueno, pues don Carlos Urquijo, muchísimas gracias como siempre y ojalá pues esta sección la escuche mucha más gente de la que escucha o ha escuchado a Inés Hernández en Operación Triunfo, e incluso que la escuche ella misma, que seguro que algo aprenderá. Carlos, muchas gracias y hasta la próxima semana. Muchas gracias, Sandra. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima. Bueno, y de ustedes también nos despedimos. Esperamos que les hayamos acompañado, informado y entretenido a partes iguales en estas 3 horas de programa que llevamos con ustedes, sobre todo si estaban o siguen de viaje, de vuelta de este puente de la Constitución que hoy termina. Mañana más. Que hay quien se empeña en echar por tierra la colaboración público-privada en la sanidad, que tan bien ha funcionado y sigue funcionando en muchos lugares de España, más allá de lo que haya pasado o haya podido pasar en el Hospital de Torrejón, que esperamos que se esclarezca. Pues aquí estaremos nosotros. Que la izquierda vuelve a fallar a las mujeres por enésima vez, aquí estará este programa para denunciarlo. Que hay más noticias de corrupción, que seguro que las habrá, porque desgraciadamente este gobierno y este Partido Socialista no descansa, pues también para eso estaremos aquí para contárselo. Y que hay quien se empeña en tergiversar la historia, la de ETA o de lo que sea, pues lo mismo, para eso está este programa. Para todo esto y mucho más, les esperamos aquí mañana a partir de las 8 de la tarde. No nos fallen, aquí puntuales. Descansen, cojan fuerzas y hasta mañana.